Buenas tardes, señoras y señores. Escuchaba en silencio y escuchaba el silencio. Siempre tuve la sensación de que el silencio contiene algo de expectativa, que es el aliciente de la espera hasta que llega la palabra. Si el frío es la ausencia de calor, el silencio es la ausencia de la palabra. Esta idea, esta sensación de que el silencio contiene algo de expectativa, pertenecen a los más lejanos recuerdos de mi vida. Algo que ya se suscitaba en mi infancia, en ese tiempo primigenio en que todo adquiere una peculiar significación que tanto habrá de marcarnos. El silencio, privado de esa condición, liberado de la tensión de la espera, me daba miedo. Fui un niño miedoso y un adolescente desasistido, como tantos otros. La petulancia con que olvidaba al niño miedoso me hacía olvidar también lo que le pertenecía. La huella que unificaba silencio y miedo también se iba diluyendo. El silencio empezaba a configurarse como expectativa. La palabra no había dejado de fascinarme, de salvarme. Esa sí que era una herencia, seguro que inconsciente, que el adolescente asumía del niño que habría sido. A escuchar iban los niños del valle. Salir de casa, salir de noche, tomar la senda de la nieve, oír el silencio en la profundidad helada que la luna hacía brillar como un abismo de cuarzo. Ese camino de nieve y luna ampara mejor que nada muchas de las historias del filandón. Como si el camino, los pasos expectantes hacia la emoción del cuento o la leyenda, contuvieran ya el prolegómeno de la voz, el frío de la noche, el calor de la cocina, la memoria del valle, la palabra que avalaba su imaginación y su sueño, del mismo modo que alimentaría el primer recuerdo imaginario, la huella del tiempo y la ficción. Aquellas noches, los niños del valle dormían inquietos, pero más felices. Bien, pues buenas tardes. Ahora los cómicos tienen eso, que le interrumpen a uno. Ayer, día grande de las letras españolas, Luis Mateo Díez recibió de manos del rey de España el premio Cervantes. La Fundación Universitaria Española se honra en tenerlo hoy como invitado especial en este ciclo que organiza el Seminario de Literatura, al que hemos dado el nombre de La España que fue. En este caso habría que cambiar el tiempo verbal para decir la España que es, pues que Luis Mateo Díez es presente y presente además en plena actividad creadora. Coincidiendo con la entrega del premio, pues acaba de publicar su por ahora última novela, El amo de la pista. Nuestro escritor se confiesa prolífico y con razón. Desde la publicación en 1973 de Memorial de Hierbas hasta su mencionada última novela, rozan los 80 los títulos que constituyen la producción literaria de Luis Mateo, entre novelas, novelas cortas, cuentos, microrrelatos, libros de viajes, memoriales, ensayos, etc. La condición prolífica del autor no es, sin embargo, fruto de una grafomanía incontenible,
sino de una verdadera pasión por la escritura, unida a una portentosa capacidad de inventar mundos y personajes. Decía Pío Baroja que de las 3 cualidades que, según él, debía tener un buen novelista: saber construir un relato, saber infundirle un estilo personal e imaginar una fábula atrayente, la más costosa era la tercera. Pues entraba en juego la imaginación, y la imaginación, según don Pío, era cada vez más una especie en trance de extinción, cada vez más rara. Lo decía don Pío en tiempos de sobresaturación realista y naturalista, necesitados de sacar a la novela de sus casillas más predecibles. Y algo similar podría decir Luis Mateo. De hecho, en la mayoría de las declaraciones que recientemente ha realizado, y deben ser ya 1001 entrevistas las que te han hecho, Luis Mateo ha lamentado el exceso de realidad y actualidad que vivimos, el casi hartazgo, un mal que, según él, solo tiene como antídoto el ejercicio de la imaginación. Luis Mateo es un gran contador de historias, lugares y personajes. Como suele decirse, quienes somos de hace tiempo leales lectores suyos, envidiamos de verdad a quienes aún tienen pendiente la lectura de sus novelas, el descubrimiento de todo un universo. A veces, algunos alumnos y amigos me preguntan por dónde iniciarse en la lectura de Luis Mateo. Y yo, por no pecar de subjetivismo, me acojo al criterio contrastado de los críticos que en 1986 otorgaron el Premio de la Crítica, luego refrendado por el Premio Nacional de Narrativa a La Fuente de la Edad, y que en 1999 otorgaron también ambos premios mayores a La Ruina del Cielo. Ambas obras, La Fuente de la Edad y La Ruina del Cielo, representan, dentro de la unidad del conjunto de toda su producción, 2 variantes, 2 modos de afrontar la ficción. La primera desde el humor, heredado de Valle Inclán, pero también en mayor medida de don Miguel, pues que la aventura de los extravagantes cofrades en busca de la fuente que les da la eterna juventud es de índole quijotesca, y tiene Luis Mateo el mérito de haber construido un Quijote coral en esos tiempos oscuros de la posguerra. La Ruina del Cielo se ubica en un espacio menos festivo. Se trata de un viaje a un país de sombras, de fantasmas, ese mundo extraordinario de Celama, por el que junto a otros territorios anejos planea la incesante facultad imaginativa de Luis Mateo. Tragicómica La Fuente de la Edad, indiscutiblemente trágica La Ruina del Cielo. Por cierto que Celama ha sido llevada al teatro, ya que hablamos de tragedia, en una ocasión por aquel gran hombre que en paz descanse, Fernando Urdiales, de Teatro Corsario, y ahora sus sucesores en la compañía del Teatro Corsario han hecho un retorno a Celama que se podrá ver el próximo viernes en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares. Un verdadero festín ambas novelas para quien sigue creyendo en el poder salvador de la literatura. Pero Luis Mateo no es solo una imaginación desbordante, también es una voluntad experimentadora para no repetirse, y en cada novela da un salto más. Y es también, honrando el sillón que ocupa en la Real Academia Española, un escritor absolutamente comprometido con la palabra. Cuando escribo una novela con el acicate de la complejidad y la ambición que puedo, y reconozco que es escribiendo cuando únicamente soy ambicioso en la vida, porque la ambición en general me parece costosa y deprimente, no me siento lejos del narrador anónimo. No me olvido del ejemplo de aquellas voces que contaban sin inventar o que inventaban contando. Ese ejemplo marcó mi experiencia, lo que quiere decir que nutrió mi más primitiva fascinación
ante lo contado, que es una manera de confesar que mi aprendizaje de lo imaginario sobrevino en la oralidad. Curiosamente, mi primera experiencia del Quijote, esa que más te marca, porque como en todo no hay recuerdo más irreemplazable que el originario, no es la de haberlo leído, sino la de haberlo oído. Una experiencia oral de un libro de tan procelosa escritura deja, como poco, muy reforzado su sabor popular, porque escuchar el Quijote es una forma extrema de simplificarlo, de despojar su estilo, de rescatar lo más escueto de su voz narrativa, transmutando la complejidad de lo literario en lo más atendible de la palabra que cuenta, siempre mucho más adelgazada para la voluntad del que escucha que del que lee. A cierto escenario infantil tengo que remitirme para escuchar, alrededor de una estufa de serrín, la voz entre ceremoniosa y cálida de uno de aquellos maestros que con muchas dificultades pudieron obviar o paliar la amenaza de la depuración, comprometidos, como habían estado con alguna fundación conectada con la institución libre. Años perdidos de un tiempo malo, de un invierno perpetuo. En don Alonso Quijano yo reconocí y amé por primera vez la figura de lo que luego aprendería a reconocer como antihéroe, pero entendida en su más originaria heroicidad, admirada con la cómplice comprensión del aventurero disoluto que, más allá de las burlas y de los desaires, sale a saldar su destino contra la adversidad y la torpeza de quienes jamás lograrán entenderle. De don Alonso aprendí que la imaginación puede suplantar a la realidad, que la locura es como un sueño que está más allá de la vida, que en ella se encierra la inocencia y a su lado acecha la muerte. Y que todo eso y muchas otras cosas cabe en una novela. Un extraño artilugio para internarse por los páramos imaginarios en un viaje que puede ser eterno y a la vez a la vuelta de la esquina. Voy a dejar la palabra ahora a quien es una autoridad en el tema de la narrativa, que es mi querido colega y sin embargo amigo, Epicteto Díaz Navarro, catedrático de literatura en la Universidad Complutense. Es un investigador de ya larga trayectoria y no voy a citar sus muchos libros. Él empezó a investigar la obra de un narrador importante como Juan Benet y después ha estudiado otros muchos, entre otros a Luis Mateo Díez, y últimamente se encuentra trabajando sobre los textos inéditos de Luis Martín Santos, una novedad que en pocos meses podremos ver reflejada ya en las librerías. Así que Epicteto Díaz pues nos va a hablar un poco de Luis Mateo. Pues muchas gracias, además por las hipérboles, ¿no?, y las exageraciones, y tengo que empezar muy brevemente por constatar el placer que es para mí estar hablando en este homenaje y en realidad pues dar las gracias tanto a la Fundación Universitaria Española como al instigador del acto que acaba de hablar. Yo me temía que íbamos a coincidir, dependiendo si su extensión no era muy larga, que íbamos a coincidir en unas cuantas cosas, igual que también pues me daba cuenta de que si empiezo a hablar, por ejemplo, de la visión de la novela y a continuación el escritor va a tener la palabra, pues si dedico mucho tiempo es tiempo perdido, ¿no?, porque efectivamente a quien queremos oír es a él. De manera que voy a intentar ajustarme, no extenderme demasiado, pero sí a referirme a dos obras, una menos canónica que otra y menos conocida, y en realidad pues como estímulo hacia la lectura, para contar más o menos por dónde va y por dónde tenemos este plano, este universo que constituye la obra de Luis Mateo Díez. Hay que, si no me puedo extender en su teoría narrativa, sí hay que apuntar al menos un rasgo que resulta fundamental y que ya ha citado Javier, ¿no?
y que es lo que podríamos decir la distancia que él marca cada vez de manera más intensa respecto a la escritura que normalmente denominamos realista. La reproducción fiel, dirían algunos, fotográfica de la realidad. Luis Mateo no está interesado en este tipo de literatura y ya hacia finales del siglo pasado reúne una serie de comentarios. El porvenir de la ficción, son textos fragmentarios, despojados de una pretensión de autoridad y que sobre todo se refieren a lo que sería su experiencia personal. Y no intenta exponer o extenderse en una teoría, sino que en este caso, pues más o menos hablar de lo que sería esa experiencia que tiene frente a la hoja en blanco, ¿no? Y resulta curioso que para ello se refiere a una sensación que ha utilizado en distintas ocasiones al hablar de personajes. Y justamente, luego la mencionaremos también, casi de manera necesaria, es el desamparo. Es casi podríamos decir uno de estos temas reiterados y realmente importantes, pero que en este caso tiene que ver con esa situación personal frente a la escritura. Es decir, con el paso de los años, no solo la simple reproducción no es suficiente, sino que evidentemente tiene que ser realzada por el lenguaje, impulsada por la imaginación, que es el elemento central, operando sobre el terreno fértil de la memoria. De este modo nos situamos en la esfera de la ficción, algo que no ha ocurrido, pero que puede ser tan relevante como lo ocurrido, lo que en teoría pues, se denomina a veces enunciados de no realidad, es decir, que no son verificables, que no podemos comprobar si son verdad o no lo son. El elemento fundamental, indisolublemente unido a su visión, es justamente ese lenguaje, la atención, la minuciosa elaboración de la lengua que se despliega en una enorme variedad de narradores y personajes, de registros que van desde el metafórico al sentencioso, pasando por el lírico, el coloquial y el irónico. Para comenzar, voy a empezar justamente por este último y por una interpretación que la verdad es que en este caso no la he contrastado con el autor y que a lo mejor, pues, digamos, también me he ido un poco de los raíles, ¿no? Pero se trata de lo que podríamos denominar la beta humorística, es decir, lo que en principio parece más fácil que el drama o que la tragedia, pero en este caso es un registro que a veces ocupa toda una obra, otras veces ocupa una parte o se intercala con lo serio y con el dolor. Y a pesar de la apariencia sabemos que la comicidad, la risa, es extremadamente difícil y con frecuencia se olvida que alguna de las obras cumbre de la literatura, acaba de citar Javier a Cervantes, es justamente, entre otras cosas, eso. En Cervantes está el origen de la novela moderna, pero también está el humor carnavalesco de la cultura popular que se ha extendido y, sobre todo, casi podríamos decir que reaparece en figuras, lo acaba de mencionar también Javier, como Valle Inclán. Igualmente podríamos citar entre narradores actuales Eduardo Mendoza y a Luis Mateo. En este terreno en que domina el humor podríamos elegir una obra de estos últimos años titulada Los ancianos siderales, del 2020, en cuyo título ya hay una imagen contradictoria, siderales, ¿no? El adjetivo es, en principio, no sabemos qué es lo que puede indicar, y que presenta una historia misteriosa en un ambiente que no resulta sobrenatural, pero donde hay una constante sensación de extrañeza. La acción se sitúa en un territorio imaginario, en una de las ciudades de sombra, llamada Breza, con pocas precisiones sobre el tiempo y el espacio. Como ocurre casi siempre en los relatos del autor, las denominaciones son singulares. Incluyen nombres pues como, por ejemplo, el que entre las hermanas clementinas, que son las que rigen la institución llamada El Cavernal en que se va a desarrollar la novela, nos encontramos nombres como la hermana mandataria, la hermana corsaria o la hermana Clamores, las hermanas especuladora o cicatera. Yo la verdad es que no sé si te dejarían ponerte un nombre así, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y ellas recibirán el apoyo o no de lo que se denominan auxiliares y coraceros.
con ese nombre tampoco puede estar muy claro cuál puede ser su función. No solo son nombres raros e infrecuentes, sino que también son inverosímiles. Esto, como ha explicado el autor, se vincula a su poética de la novela, pues en ella, al no existir una pretensión realista, no podemos pedir o no existe la obligación de que los personajes se denominen Anita o Pepe. Lo mismo ocurre con los lugares, las ciudades y los pueblos, que no corresponden a lo real, sino que son configurados por la escritura. En la primera de las 3 partes de la novela, titulada también con un título extraño, Las edades congénitas. Teníamos que preguntarnos cuáles no son congénitas, ¿no? De manera que nos encontramos con la conversación de 3 ancianos que están en esta institución y que responden a los nombres Homero, sin H, Candín y Cardo. Estos son nombres propios de los 3 personajes que diríamos que tienen mayor importancia en los comienzos del relato. Y en este caso forman parte de una cofradía que es una de las formas reiteradas en las que el escritor muestra lo fundamental que para él es la amistad. Los 3 discuten su situación cotidiana, opinan sobre raros hechos que se vienen sucediendo, avistamientos, pájaros que caen del cielo. Únicamente encontramos eso por ahí disperso. Y se presentan algunos extraños personajes como el doctor Belarmo, que es el que se encargaría de cuidar la salud de los internos, pero que, según dicen, se dedica a medir las orejas de todos los residentes, a colocar el fonendo en distintos lugares de la anatomía de sus pacientes, una pierna o un brazo, etcétera, ¿no? La crítica y la burla de los médicos ya sabemos que era frecuente en el siglo de oro, pero en este caso lo que puede parecer una exageración de los pacientes se comprueba en la segunda sección de la novela, escrita por este doctor y titulada Las anotaciones prontuarias, papeles del doctor Belarmo. La tercera se denominará Los asuntos siderales. En la anécdota que cuenta uno de estos 3 protagonistas, vemos que el mundo de la risa no se atiene al buen gusto o a lo políticamente correcto, algo que en nuestros días ahoga casi cualquier posibilidad de humor. Uno de estos personajes, Candín, recuerda una anécdota de una prima suya, en donde veremos, como señalaban los expertos en el carnaval, como Mikhail Bakhtin, la presencia del cuerpo, de lo material, que caracteriza a los carnavalescos. Nos dice que a esa prima, y cito literalmente, le hicieron una auscultación en la cadera y comprobaron que tenía la pelvis del revés, igual que un embudo que le hubieran dado la vuelta. Entonces el marido de mi prima dijo que con aquella cavidad el matrimonio no era válido, y ya que, como mucho, resultaba inconcluso, y se fue con viento fresco. Como vemos, no solo las afirmaciones son disparatadas, sino que también la comparación de la anatomía de la prima pues implica una cosificación y una degradación no muy elegante. Como suele ocurrir en el humor, se suspende nuestra empatía y la interpretación del lector se centra en la falta de lógica o de sentido. No obstante, el narrador de esta y otras novelas de Luis Mateo gradúa la distancia con respecto a los personajes, desde la máxima, en estas circunstancias, por ejemplo, humorísticas, hasta mostrar la empatía hacia los personajes que no suelen ser víctimas del sarcasmo. Su humor tiende a ser cervantino más que quevediano, con alguna excepción quizá, ¿no? Hay que recordar que igualmente la literatura, desde el Renacimiento, la literatura culta, no suele reflejar lo más bajo de la fisiología humana. La cultura popular, carnavalesca, invierte todos los valores, convierte al tonto en rey por un día y abre una brecha entre el dominio y el respeto de lo serio. El mismo personaje, Candín, que acabamos de oír, mantiene una conversación con el otro que hemos citado, con Cardo. Se queja de las dolencias de la edad y de la conducta de otros residentes en un mundo que se parece mucho al mundo exterior. Dice Candín: hay en el Cavernal muchos que no se conforman y otean el horizonte, como el firmamento de su frustración, o el recelo de aquello a lo que aspiran. Igual vanidad para los mismos años, el propio tiempo de quienes enfermamos con la edad
sin que haya vacunas. Voy a orinar, si no te importa. Y contesta Cardo, mea y resiste. Yo también estoy doblado. El humor surge por el contraste entre el lenguaje sentencioso, agudo y conciso de este personaje y la réplica en que se emplea el término vulgar junto a un verbo que se ha oído repetidamente como parte de un eslogan político. La estructura del texto, al adoptar esa división en tres partes, parecería que podía suponer que con las tres perspectivas, las tres secciones, resultarían complementarias o nos ayudarían a entender lo narrado. Pero veremos que ni en los enigmas ni en el resto de los incidentes tiene esa función. En la vida cotidiana veremos que los mencionados avistamientos que han experimentado algunos personajes y los pájaros que sin explicación se desploman, siendo el último capturado por el tercer protagonista, por Homero, en realidad no van a ser nunca aclarados. Aquí lo que sí sabremos es que la percepción de objetos volantes, que podrían ser naves, han sido también suficientes para que algunos que estaban interesados en participar en un vuelo pagaran cierta cantidad por esa actividad. Los protagonistas, los trabajadores, presentan a veces rasgos de normalidad, quizá excluyendo a aquellos que denomina almas trastornadas, que han perdido el juicio y a las que se suma también el doctor Belarmo u otros personajes, o incluso el narrador, puesto que percibimos que no solo no es digno de confianza, sino que su juicio o su criterio de verosimilitud son muchas veces inexplicables. Si a lo largo de la primera parte del texto tenemos indicios del desequilibrio del doctor Belarmo, en la parte de que es autor, al principio, en forma de diario, confirmaremos esto. La carencia de conocimientos médicos y la ligereza con que lleva a cabo sus prescripciones, pues le da igual un tipo de tratamiento que otro. Junto a la excentricidad que supone su afición a dormir en la consigna de las estaciones de tren o preferir viajar en un vagón de transporte de mercancías antes que en uno de pasajeros. Nos informa de que su título de licenciado en medicina nunca ha existido. Fue expulsado cuando era estudiante de primero y agredió a varios de sus compañeros durante unas prácticas. Luego consiguió robar y falsificar uno de veterinario y gracias a que una funcionaria tenía dificultades de visión pudo inscribirse como médico. Aquí no dice dificultades de visión, dice cegata, es el término que se emplea, ¿no? En esa continuación veremos que incluso la clasificación que utiliza para las fichas, las supuestas fichas de sus pacientes, pues nos resultan extraordinariamente dudosas. Un personaje llamado Orozo pertenecería al grupo denominado torácico. Adusta sería encefálica. Escorzo es definido como dermatítico. De manera que con tales historiales ya podemos esperar que no vayan a reflejar sus dolencias ni que encontremos tratamiento de ningún tipo, pero le sirven para disertar sobre diversos temas, como el de los argonautas, que es algo que tiene que salir siempre, ¿no? En una conversación, o para confesar que por culpa de una desgraciada cirugía que le realizaron solo puede mantener relaciones sexuales incompletas, lo que le recrimina una de las auxiliares con quienes la practica. Añade en uno de sus comentarios habituales que hasta ha llegado a creer la veracidad de los documentos que avalan su profesión de médico. Tampoco el comisario Lamerto, que investiga los posibles delitos que hay en este lugar o las supuestas desapariciones, es digno de confianza, porque, entre otras cosas, sabemos que es tan aficionado a la investigación como dado a la morfina y al alcohol farmacéutico. De manera que todo este conjunto, ni el médico supuestamente realiza su función, ni el policía tampoco, por lo que nos encontraríamos realmente con un mundo del revés, ¿no? En el desenlace no se aclara prácticamente nada, a no ser la conducta engañosa de Homero, quien confiesa
palabras finales, ser un alma trastornada, pero femenina. Eso era algo que desconocían todos sus amigos hasta entonces. Se ratifica la incompetencia del comisario, incluso sabremos que algunas hermanas clementinas, para escapar del Cabernal, han preferido ir a las misiones en tierras lejanas o incluso a tierra de caníbales. El humor, en resumen, no es un elemento aislado, sino que sería una respuesta al drama y la tragedia. Al igual que se desprende en el humanismo cervantino, la vida no queda limitada a lo elevado, a lo espiritual, y ante el absurdo y la falta de sentido queda la risa. Brevemente, porque no quiero extenderme, ¿cómo voy? Brevemente, solamente voy a referirme a unas cuantas circunstancias de la que creo que es una de sus grandes novelas, Fantasmas del invierno. Un relato que tiene la estructura de una investigación policíaca que se centraría en la muerte de uno de los niños que habitan el hospicio de otra ciudad de sombra, que le llaman El Desamparo, y que además refleja la vida de un grupo variopinto de personajes. Es necesario precisar que la estructura policíaca es solo un modo de engarce, solo en parte un ejemplo del género. La resolución del enigma, conocer la identidad del criminal, no son lo importante, sino que la investigación se dirige más bien al alma humana, al problema del mal inexplicable. El investigador en esta novela es el comisario Alicio Moro, un antihéroe que hasta sus amigos, como Boldián Peña, ven de la siguiente manera. Es un policía más cercano al burócrata que al sabueso. La discreción era su norma, y no es el policía discreto el que más se acomoda al arquetipo. Otra cosa es el policía silencioso o misántropo. La indiscreción es más bien atributo de la investigación. No se debe andar con miramientos. Según vemos, a la investigación acompañan otros hechos realmente, en principio, difíciles de explicar, como que en una emisora de radio ilegal hacen una entrevista nada menos que al diablo, y el diablo explica diversas situaciones que teóricamente tendríamos por allí, aunque, como dice también el narrador, el tono de la voz de este personaje, que sería el diablo, resulta conocido para alguno de los oyentes de esa emisora. Igual ocurre con el otro suceso que aparece y que casi podríamos decir van a formar los tres elementos emblemáticos o metafóricos que encontramos en la novela. Los lobos que bajan a la ciudad por la dureza del invierno, que merodean por distintos lugares, llegando a entrar uno de ellos, ya un lobo verdaderamente anciano, en la casa de una señora que le toma por el perro que ha perdido hace tiempo. Esta sección sería la que podríamos decir que nos va a dar paso a el reflejo de esa situación terrible y que además podríamos decir encontramos en otras novelas, y son varias las que tienen como protagonistas los niños. A la infancia le ha prestado una atención peculiar, especialmente yo diría que en los últimos 10, 15 años, ¿no? De manera esquemática, si resumimos el argumento, vemos que dos niños del hospicio se escapan una noche del dormitorio, recorren distintos espacios de la institución en que viven, una chiquillada como otros días, pero de pronto encuentran a otro de los internos con una herida en el pecho tirado en el suelo. A este crimen terrible es al que se enfrenta el comisario, pero también otros asuntos se incluyen en la novela, pues el plural fantasmas, que está en el título, va a referirse también a los distintos personajes, protagonistas o secundarios que ahí aparecen. Las reflexiones del comisario tienen su inteligencia y su escepticismo, tienen casi, podríamos decir, una función complementaria con los cuadernos que va rellenando su amigo Boldián, que recoge lo que no querría recordar, y en este caso se trata de un fusilamiento el año 37. Algo que hay que señalar, porque va a ser muy importante en esta novela, es que nos indica quiénes fusilan a quién. O sea, es decir, no sabemos si son nacionales, republicanos, no se indica en ningún momento. El tiempo gris de los años 40
fluye con la misma dificultad con la que se recorren los caminos cubiertos de nieve, con que fluyen los ríos llenos de lodo, o el agua encharcada que se desperdiga en la ciudad. Y los fragmentos que componen el texto se encadenan a veces como sucesión y otras con saltos abruptos hacia otros sujetos y situaciones. Captar el tiempo y la vida de los que resultan marginados y perseguidos es uno de los objetivos del relato. A diferencia de la intención de denuncia que tenía el realismo social o novelas posteriores, aquí no subyace una ideología optimista que cree inevitable el cambio y el progreso. Boldán Peña, de profesión farmacéutico, no es el Dr. Watson, pero en el conjunto de la extraña vida de este personaje sí será materia central, al igual que la historia de personajes como Benicio el Cojo o Dorela la Viva, digamos como apodo. Seres que han sufrido el abandono y la marginación, cuya vida es solo supervivencia. La reaparición en el relato de las entrevistas con el diablo, su desajuste con otros textos, con otros hechos que aparecen en el texto, han dado lugar a varias lecturas que creo que resultan realmente interesantes para ver la pluralidad de sentidos que se pueden encontrar. Y en este caso, subrayar, como hace por ejemplo Luis Moreno en la revista Siglo XXI, que señala, junto a otros indicios de ficcionalización, que la presencia del diablo haría que no podamos tomar aquello como histórico. Sin embargo, creo que hay que matizar que el diablo, como he dicho, es secundario, porque con la cooperación del presentador radiofónico es un farsante y son distintos indicios los que encontramos a lo largo del texto. Aquí, creo, no hay una voluntad testimonial ni sociológica, y se puede añadir que no hay nada que distancie esta novela de otras, como por ejemplo extraordinarias, como El animal piadoso, que es unos años posterior. La ficción impregna todo, los hechos y los personajes, reales e imaginarios, de manera que el modo dominante es la leyenda. La novela no intenta narrar una historia objetiva, no se trata de volver a narrar sucesos históricos. Se puede afirmar que los niños desamparados a causa de la guerra podrían ser las de otras guerras que ocurrieron sobre esos años en Europa. Y la mirada escéptica que encontramos no significa alejamiento. La empatía hacia el ser humano incluye al niño que cometió el inexplicable homicidio, y la falta de respuestas de asideros es lo que el estoico comisario Alicio Moro transmite a pesar de los pesares. Muchas gracias. Antes de pedirle a Dani que nos cuente un cuento de Celama, pues bueno, quería agradecer a don Epicteto Díaz. Sí. Hubo un momento en que hubo una confusión terrible, ¿no? Sí. No vamos a recordarlo. Pero quería también, pues simplemente, aunque sea un viejo conocido ya de la casa, presentarles a Daniel Miguel Áñez, que es licenciado en Filología, con un gran expediente, es máster de estudios teatrales y es un actor profesional que ya ha trabajado con varias compañías, ¿no? Como Morboria, está especializado en teatro clásico y también en Alcalá va a tener próximamente un espectáculo de cuya dramaturgia él se ha responsabilizado, que se titula Elecciones y divorcios, y está basado en, claro, los entremeses de Cervantes, ¿no? La elección de los alcaldes de Daganzo, que además es un entremés que yo creo que está de viva actualidad, ¿no? No creo que muchos de los que se presentan a las elecciones tengan más cultura que los paletos de Daganzo, ¿no? Y luego los divorcios, ¿no? El juez de los divorcios. Dani es un actor estupendo y ahora pues nos puedes contar el cuento de Celama. Muchas gracias, Javier, es un placer acompañaros hoy. Ahora, si me lo permiten,
Les cuento un sueño que mi hija Aceba tuvo la otra noche. Los comensales tardaron un momento en darse por enterados. Las botellas corrían de mano en mano con excesiva codicia y Rocco aguardó paciente a que todos se sosegasen. Vino Midas a la Emina en el sueño de Aceba y le acarició el cabello para que se despertara. Le dijo: «No tengas ningún miedo, que soy el rey de esta tierra del mismo modo que lo soy de Frigia. El dios Dioniso me ha dado el don de convertir en oro todo lo que toco. Sal a la Emina y elige las 7 piedras que más te gusten y me las traes, que yo te las devolveré convertidas en oro». Aceba hizo lo que el rey le dijo, y cuando por la mañana me contó el sueño, yo entendí que esas 7 piedras eran para sufragar las deudas de los 7 acreedores que se sientan a esta mesa. Los comensales miraban atónitos a Rocco y por un instante parecían haber perdido el interés de disputarse las botellas. «Ni los sueños ni los cuentos valen para otra cosa que hacer la vida una estúpida quimera», dijo don Rabanal. «Cualquier cosa que observe esas piedras, nada sabe que hay más ajeno a ellas que el oro. Midas tendría éxito en Frigia, pero fracasaría siempre en Celama». «Tienes a las hijas un poco grilladas», opinó Palmiro. «Contando esos sueños, no vas a casarlas». ¿Y cuándo dijo ese Midas que volvía con las piedras convertidas en oro? Quiso saber Risco. Rocco se encogió de hombros. Orbe le vio alzar luego los brazos con un gesto resignado, después volver a bajarlos y llevar las manos a los bolsillos del raquítico pantalón. Extrajo con la misma resignación los forros de los bolsillos vueltos y rotos como 2 monederos esquilmados y los mostró, como el inocente muestra la inútil prueba de su descargo. «Pues la verdad», dijo Rocco después de un largo silencio que los acreedores respetaron, «es que eso que comieron y bebieron es todo lo que había. Los 2 corderos, el pellejo, el pan, el café y las botellas. Ahora puedo jurar que se acabó lo que se daba. La mina está empeñada y la única esperanza que queda es que lo que soñó Aceba sea cierto». Bueno, Luis, quiero antes de nada agradecerte que en esta turbamulta de acontecimientos y de que por todas partes te asedian, te acosan, te festejan, te celebran, porque claro, no es moco de pavo este premio que has recibido y que es una satisfacción, claro, para todos los que te conocemos. Hemos tenido el privilegio de conocerte cuando solo tenías 3 novelas publicadas y ya prometías, porque recordaba como Pablo Corbalán, que fue un crítico teatral de informaciones muy serio, muy importante, te prologó, sin conocerte, tu primer libro en el año 73, publicado en la colección Novelas y Cuentos de Magisterio Español, y ya allí él se atrevía a pronosticarte un futuro de lo más granado, ¿no? De manera que gracias y tienes la palabra para decirnos lo que quieras. Muchas gracias. En fin, es un honor estar aquí esta tarde con ustedes en la Fundación Universitaria Española, porque para mí es una demostración más de algo que, bueno, que orienta y preside un poco mi vida de escritor, que es la amistad. Estar aquí con Javier Huerta y con Epicteto y escuchar a Dani, este cuento que yo cuando lo oigo creo que no es mío. Pues es algo maravilloso. Pero por una razón. Yo he tenido que reflexionar bastante estos días, aunque prácticamente no he tenido tiempo, sino, como diría un académico,
el premio me ha traído a premio y he estado un poco apremiado, pero esto me ha servido también un poco, oye, para pensar lo que me ha sucedido desde que se me concedió un honor tan grande como este premio que tiene este nombre absolutamente inolvidable. Yo pensaba, aquello que decía García Márquez, que era una cosa que siempre me gustó mucho. Él decía, yo escribo para tener amigos. La escritura como un indicativo hacia la comprensión del lector, pero como solicitando algo más, el compromiso de una relación fraguada en la amistad. Y al pensar en esto yo me daba cuenta, y sí que me ha servido de reflexión estos días, de que yo he tenido amigos para escribir. Y ese doble juego siempre se ha suscitado en mi vida. No lo sé, Javier, desde tan lejano momento como tú y yo podemos tener una relación también para mí tan nutritiva como con Epicteto, al quien veo como ahora reflexiona y analiza elementos que son muy importantes en mi obra, después de haberlo hecho con muchas variantes, todas nutritivas para mí, porque yo escucho todo lo que se dice sobre mí, pero lo que más me interesa es lo que dicen los amigos, porque claro, si yo escribo, tengo amigos para escribir, bueno, pues ellos también son los avalistas de aquello que hago. Además, si esos amigos tienen esta capacidad de lucidez para orientar mi obra, pues es una manera de iluminar también mi camino, lo que hago, lo que quiero hacer y en algún sentido justificarlo. O sea que también uno necesita avalistas, pero necesita también gente que está contigo y que reafirma aquello que haces. Fundamentalmente, en este caso, yo es a quien debiera agradecer este premio tan importante que son los lectores. Porque he tenido la suerte de tener amigos para escribir, tener muchos amigos para escribir, valorar la amistad por encima de todas las otras emociones y sentimientos que pueda haber en la vida. Lectores cómplices, un nutrido grupo de lectores cómplices que me han dado un poco sensación de presencia. Tal vez esto se puede lograr mejor cuando la complicidad está, no voy a exagerar, en la escasez, o sea, no tampoco un nutrido mundo de lectores que han sido maravillosos y que a lo mejor me hubieran hecho millonario. Es una cosa en la que yo tampoco he tenido especial interés, pero bueno, yo comprendo que también el trabajo del narrador y la historia de la literatura está lleno de todas las cosas, de unas solvencias y de otras, puede tener destinos variados. Y luego, algo que no es normal y que yo debo agradecer y agradezco muchísimo porque no es normal, y es tener editores amigos que tienen en ti una gran confianza y que avalan todo lo que haces y respetan algo que puede ser un poco inquietante, que es que seas un escritor prolífico. Claro, el escritor prolífico pues es alguien que, como su propio nombre indica, que escribe mucho. Espero que no más de la cuenta, pero es alguien que dices, pero tú, ¿por qué eres prolífico? Porque claro, la historia de la literatura tiene los ejemplos límites y ser prolífico no es un aval de calidad, no es una justificación de decir soy muy bueno porque escribo tanto como escribió Don Benito Pérez de Galdós. Pues no, o quiero escribir la comedia humana o esas cosas. O soy tan escaso que escribo pues una novela corta y unos cuentos como hizo Rulfo. Y llegó al límite. O en otras dimensiones que a mí siempre me han interesado mucho, puedo decir, hay un ejemplo de escritor que a mí siempre me ha fascinado y tal vez es uno de los referentes en los que yo me he movido, que es Tolstoy,
Y Tolstoy escribe Guerra y Paz, que es una de las novelas más voluminosas que uno puede encontrar, pero yo encuentro también, diríamos, lo que Tolstoy destila como lo que a mí me ha interesado de aprendizaje o lo que yo debiera de asimilar de la maestría, en fin, de uno de los grandes, en La muerte de Iván Ilich, que es un referente para mí. En algún momento concreto de mi vida yo dije, ¿cómo se puede escribir una novela corta en la que está un poco al límite lo que es la evaluación del destino de una vida desde la muerte de un personaje, pero no ya solo a la parte biográfica de lo que ha podido ser el destino de esa vida, sino el sentido de esa vida, el pensamiento, la filosofía, el sustrato de significado que ha podido tener esa vida de esa manera. Bueno, todo esto está en muchas de los alicientes y de las justificaciones que uno puede tener. Pero sí es verdad que cuando vuelvo hacia atrás, y ahora escuchando uno de los textos que ha leído Dani, hago también algún tipo de reflexión. Me doy cuenta, y de esto he tratado un poco en el discurso que he tenido que hacer para la aceptación del premio, me doy cuenta de que algo del escritor que soy, seguro que está en el escritor que fui, pero no ya en el escritor primerizo, juvenil, que hacía tentativas y que con un intento de aprendizaje riguroso, porque yo en esto sí que he sido, diríamos, un escritor de vocación, que en la vida solo me interesaba escribir, pero lo he hecho con el rigor, en fin, no me voy ahora a enaltecer con bobadas de estas, con el rigor, a lo mejor, de la comprensión de que llegar a escribir necesitaba un tiempo de aprendizaje, que no había por qué sobrepasar la inquietud de escribir y publicar, darte a conocer, sino que había un largo tiempo de aprendizaje que había que asumir y que se asume en esa perdición de los escritores que es la ineditez, ¿no? Ser inédito, pues es la verdad, es muy desagradable. ¿No? Que nadie te lea y que no haya un editor que venga por ti, pues eso me dice, pero ¿yo qué hago aquí? Si esto es una cosa solicista y un poco rara. Ya, pero yendo más lejos, el escritor que fui, pues tenía en el componente originario de eso que Pavese llamaba el tiempo mítico del hombre, pues tenía en mi caso un recurso que está un poco en ese texto que ha leído Dani y que también me ha parecido, o sea, me ha gustado tanto que no me ha parecido mío, ¿no? Dice, pero bueno, este hombre está leyendo aquí una cosa que yo he podido olvidarme. Y es la idea de mi propia infancia, y en mi infancia encontrar el recuerdo de un niño que tenía algún tipo de característica peculiar. Por eso hago un recorrido muy hacia atrás y veo a ese niño que fui. Hombre, la infancia, como todos sabemos, es verdad, es el tiempo mítico del hombre, que decía Pavese, pero es también la patria perdida, que decía Rilke, pero es también, si hacemos caso a Piaget y a los grandes psicólogos, es un tiempo que marca lo que vas a ser. Ese tiempo mítico en el sentido de que ahí están tus primeras emociones, los primeros afectos, la mirada primera al deslumbramiento de la luz, del recuerdo de una palabra, de algunas cosas tremendamente anodinas que quedan ahí grabadas como algo sustancial y que es como un sustrato que no creo que explique ya todo lo que vas a ser en la vida, pero sí, o no lo determina, pero sí es un pozo que rebulle ahí. Claro, el escritor que soy, pues tiene mucho que ver con lo que le pasaba a aquel pobre y arrobado niño que vivía en un valle en el que, primero,
estaba la posguerra, era un niño de posguerra y era un tiempo triste, duro, un tiempo, en fin, que estaba abocado por toda la gran tragedia que ha habido en este país y que además, año 42, pues iniciaba ahí de manera bastante dura lo que nos había caído encima, que eran esos años de una dictadura terrible y, en fin, todas estas cosas que yo no me gusta mucho rememorar literariamente desde la parte testimonial, sino desde la parte metafórica y simbólica, porque me parece que para mí eso ha sido el camino preciso para alcanzar algún tipo de universalidad en lo que me gusta contar. El caso es que ese niño tenía alguna característica y alguna circunstancia favorable. Una cierta incitación diminuta y un poco misteriosa y extraña a contar cosas, que derivaba no de algo que podía salir de él con naturalidad, sino de estar viviendo una circunstancia en un valle, en un sitio donde la gente tenía algún tipo de inclinación narradora. Porque, bien, había inviernos muy largos, el mundo de aquel valle era un mundo entre ganadero, minero, y en un tiempo además donde había muy pocas cosas para el entretenimiento. No solo quiero hacer la explicación de tipo antropológico y demás que se puede hacer, de lo que es la pervivencia de la oralidad a través de lo que son estas instituciones vecinales que no dejan de ser meras reuniones un poco parecidas a lo que pudieran ser las veladas literarias, pero en fin, de lo más remoto y favorable a la pervivencia a través de la reiteración de las cosas que se van contando de una generación a otra, de ese gran depósito que es la literatura popular o casi la preliteratura, el mundo de los cuentos, de las leyendas, en fin, todo ese bagaje que existía allí en aquel valle. Bueno, pues yo, de lo que provengo, creo yo, ahora con esto del Cervantes, que en fin, parece un punto de llegada a algún sitio, porque no sé, de pronto ves a los monarcas y a la gente tal, pues decir algunas cosas que remiten a valorar lo que has hecho y lo que eres. Y yo soy un octogenario con una salud honorable, pero no más. Pero octogenario y alguien que ha llegado un poco a este límite, a este punto de la edad habiendo escrito mucho. Javier ahora me hacía un repaso que me ha dejado muy inquieto, porque dices que en la, ¿cómo se llama? El catálogo Review. El catálogo Review dice que tengo 90 escritos. Más. Bueno, no sé. Eso tiene solo una justificación. Primero, desde luego, la necesidad que aquel niño pudo tener como emoción en el ánimo, en lo que escuchaba en los filandones, en las reuniones vecinales, que eran, bueno, al margen de, como digo yo, de la antropología cultural, elementos de la vida y de la convivencia. O sea, que la gente se reunía por las noches en las casas, eran un tipo de actividades muy socializadoras, es verdad, y lo que había era algo tan sencillo como a ver si nos entretenemos, si pasamos el tiempo, que el invierno es muy largo, apacentar a las reses que tienes en los pesebres, por allí es bastante sencillo, y oye, una vez que ha pasado el tiempo de las labores en el campo y demás, pues no hay mucho que hacer. Y al final te das cuenta de que ese es un elemento crucial. Parece que el arte, que es fundamental en la vida, también suscita su necesidad un poco en el empleo del tiempo. Es decir, el tiempo hay que llenarlo de muchas cosas y desde luego una de las más beneficiosas es la posibilidad de las emociones artísticas y de contarnos. Y porque contar es, en algún sentido, no sé si por eso de que en principio fue el verbo, en algún sentido es lo que justifica y da sentido a la vez, y reitero lo mismo, a lo que somos,
a la comprensión del mundo en el que estamos, al pensamiento y a la comunicación con los demás. Bueno, ver un niño embelesado, yo no sé, tirado por allí, escuchando las cosas que contaban, y luego por la mañana al ir a la escuela, encontrar unos maestros, como decía en el relato que nos ha leído Dani, que leían, que nos leían cosas. O sea, que tú eras un niño que estabas ahí sentado en tu pupitre, habías dejado las madreñas al entrar, te sentabas y en algunos de aquellos días tediosos pues nevaba y no se podía salir al recreo, y entonces los maestros, digo esto para darle sencillez y normalidad a las cosas, ¿no? Es decir, hoy los maestros, que eran unos grandes pedagogos, ya habían inventado que lo mejor para suscitar la curiosidad y el ánimo de aquellos pobres niños perdidos en aquellos valles de la triste posguerra, cogían un libro y se lo leían para que ellos se conmocionaran y nutrieran sus pequeñas y diminutas vidas con las grandes expectativas de Robinson Crusoe y demás. Porque aquellos pobres desgraciadillos tenían pocas posibilidades. Las únicas que había en mi pueblo, en Villablino y en el valle, era que de cuando en cuando, los fines de semana, pues llegaba una película. Y los niños, eso era como si viniera Dios a vernos, ¿eh? Pero la mayoría de las veces la película era 3R o a veces 4. Era mayores con reparos, y cuando la película, hombre, no llegó Gilda allí nunca, ¿eh? O sea, si llega Rita Hayworth si llega Rita Hayworth al Valle de la Ciana en los años 40, la población del valle se dispara de una manera que sería prácticamente insoportable. No, lo que llegaba era, pues no sé, películas de menos. Venía Tarzán, venía Robin de los Bosques, y claro, todos los niños jugábamos a Tarzán, y claro, lo que estábamos era alimentando la imaginación a través del entretenimiento. Hombre, yo tuve que pasar mucho tiempo para enterarme, en fin, cuando yo me hice mayor, del sentido que tenían las leyendas y de todas aquellas cosas, pues no sé, leyendo a Fraser y demás, o sea, ya haciéndolo así. Pero del embeleso y del arrobamiento nace un escritor, de la fascinación del cuento que te cuentan y a lo mejor de la conmoción que podía tener aquel sujetillo y de la posibilidad de que eso tuviera en él una resonancia especial. Y por eso a lo mejor era un poco distinto a los otros. Y por ser distinto le han dado Cervantes. Y no pasaba nada. Eras un niño que tenías ese tipo de inquietud. Bueno, eso puede ser un inicio de algo. O sea, al final dices, claro, la vida se llena de estas pequeñas circunstancias en las que hay elementos biográficos que pueden darnos, por lo menos justificar en tu biografía el que te haya sucedido eso. Sí, es verdad que el territorio era especial, era un sitio especial. Y aquel niño tenía, diríamos, un destino familiar también muy peculiar. Y a lo mejor lo que le rodeaba daba una atmósfera de aliciente mayor que le podía inducir a acabar siendo un adolescente con una vocación literaria muy fuerte, porque lo que se suscitaba en él ya no era la capacidad de emocionarse con lo que le contaban, sino la necesidad de él contar, la necesidad de él escribir para transmitir algo de lo que quería, con una peculiaridad, eso es de lo que más incido yo ahora en la reflexión que hago, que no le interesaba nada contar lo que le pasaba. O sea que eso, por eso el recuerdo infantil de eso, dice, a aquel chaval no le interesaba nada contar. Bueno, porque en lo que él escuchaba, nadie contaba lo que le pasaba. Todo era la gran tradición imaginaria que daba pie a los romances anónimos, a las leyendas, a las cosmogonías, en fin. Y como mucho estaba el relato, diríamos, de lo cotidiano, el
relato que provenía allí de algún periódico que llegaba con dificultades, porque, en fin, el valle se cerraba con la nieve y allí estábamos todos metidos un poco haciendo filandones y cosas, entreteniendo, no, pues en las cocinas, ahí jugando y esperando que la nieve siguiera cayendo para no ir jamás a la escuela. Donde es verdad que encontrábamos, eso sí, unos maestros que nos leían cosas. O sea que por las noches te alimentabas de lo que escuchabas contando, de los que escuchabas de lo que te contaban, y por la mañana de lo que te contaban leyendo. Y había ya, sí, había un camino. Había un camino entre la oralidad, que se complicaba con la voz del maestro, y la oralidad directa, más sencilla y más espontánea de la gente que reunida contaba cosas que habían sucedido y demás. Oye, eso es muy importante. No haber hecho el aprendizaje de lo imaginario, de lo narrativo, no haberlo hecho en la condición de la necesidad personal de contar tus emociones y decir al mundo lo que te está pasando y escribir de tus vicisitudes, de tus penas, de tus tristezas, de tus enamoramientos, de la desgracia de ser un niño desgraciado, de la orfandad, de tantas cosas que te podían pasar. Bueno, pues eso marcaba una línea, desde luego, que es la línea que va al escritor que soy. Que soy un escritor al que lo que menos me interesa en la vida es lo que a mí me pasa. No, es que no me interesa nada. Nada, ¿cómo no me va a interesar? Vivo de lo que me sucede. Nada para que yo pueda contar o hacer una obra literaria desde esa perspectiva, que es seguro una alternativa extraordinaria, y que yo, cuando leo a alguien que puede legar ese tipo de literatura más testimonial o de autoficción o tal, bueno, me encanta, pero no me interesa. No me interesa para mí. Hombre, ese conducto tiene sin remisión la posibilidad de que en un momento todavía infantil, no, ni siquiera adolescente, a mis oídos llegara Don Quijote. Porque ahí sí que hubo una revolución. Ahí sí que hubo algo no traumático, pero sí algo que excitó seguro el interés de aquel pobre desgraciadillo y le dio un sentido a lo que podía ser la vocación literaria que pudiera llegar a tener. Y es que ese Don Quijote oído en la voz de alguno de aquellos maestros y en una edición, bueno, adecuada para chicos, era una de las ediciones de Hernando y demás que recuerdo. Pues eso, la conmoción fue ver que aquel señor que don Alonso Quijano era como un héroe desgraciado. Y claro, eso da la impresión de que aquel niño era un niño melancólico. O sea, no era un niño más alegre de lo que se podía ser, tenía un entorno familiar agradable, pero algo le pasaba. Algo le pasaba. Yo, en el recuerdo de ese niño, ha llegado un momento que lo he aborrecido, porque digo, hombre, no se puede ser un chico, no se puede ser un niño complicado, complejo, con una cosa que es de preocupar, que es con vida interior. Entonces yo he dicho, pero bueno, es que aquel niño tenía en sus emociones y en su diminuto y limitadísimo percepción de la vida y del pensamiento y demás, tenía componentes metafísicos. O sea, que era un chaval que a mí ahora, cuando lo recuerdo, y alguna vez he escrito de él, me daba un poco de miedo. Él entonces encontró un héroe, que era don Alonso Quijano, y le conmocionó mucho. Y encontró un poco, para satisfacerse más de lo que le pasaba, una figura cercana, familiar, un tío suyo, que, bueno, un tío de la realidad, mi tío Esteban,
que, que era como don Alonso Quijano. Eso era un señor que lo era agrario, ¿eh? Era un hombre que tenía, diríamos, capacidad de aventuras agrarias y ganaderas, pero una quimera en la vida. Todo lo que le pasó. Bueno, yo lo hice porque Esteban, que es uno de mis tíos más queridos, que se murió pronto, tenía una gran desgracia que le inducía al dolor y a la melancolía, y yo creo que al desastre absoluto, porque, no sé, tampoco lo quería nadie mucho y nunca tuvo amores y era tal, y es que era ulceroso. Tenía úlceras de duodeno y las úlceras de aquella no tenían solución. Entonces él era un ulceroso fumador. Estaba todo el día en el escaño de la cocina y luego y tal. Bueno, eso es un elemento, diríamos, de personificación de lo que es la figura del héroe que era Don Quijote. Pero claro, Don Quijote era todo lo contrario de los héroes de cada día que venían de los tebeos, de las viñetas, y que venían de las imágenes animadas en las cuales pues, podías ver a los Robines y a los Tarzanes y a eso. Claro, esto a mí seguro que me hizo ya tomar algún sentido de lo imaginario. Estoy ya haciendo reflexiones un poco pedantescas, para adjudicárselo a aquel muchachito pues es un poco exagerado, pero sí, una inducción de que había como un sentido, un sentimiento, un ánimo un poco inducido por esa historia de alguien que era como un héroe del fracaso, pero que en su cometido, en su capacidad de salir a desfacer entuertos y a salvar al mundo, inducido, por supuesto, trastornado por los libros de caballería, trastornado por las malas lecturas, por las lecturas que traían, que metían en su cabeza aquellos héroes que venían del disparate más absoluto, pero él tenía un sentido de salvación, una idea que eso es el Quijote. Bueno, eso es lo que hace que estemos hablando del libro universal y de Cervantes, yo creo, como el escritor más grande de toda la historia, que tuvo la suerte, siendo una de las personas más desgraciadas y de la que apenas sabemos nada, porque casi todo lo que sabemos de Don Miguel es mentira, casi todo, quitando 4 papeles de unas firmas ahí que trabucaba para no se sabe qué, y unas hermanas que tuvo en Valladolid, que una tuvo allí algún problema con un señor que venía y que mataron y demás. Parece que eran, no sé, unas mujeres de vida no muy honorable. Pero todo eso es mentira, o sea que Cervantes sí queda que estuvo en Argel, en los baños, ahí haciendo aquellas pobres, pero lo sabemos un poco extrayendo elementos de sus ficciones y demás, ¿no? Algo de eso, no tan exagerado, pero algo de eso. Ya, ese era el camino para que a mí, luego, cuando yo, diríamos, me alineaba ya en una vocación de escritor, era el camino para que yo pudiera llegar a unos personajes que tenían, sí, cuando me dicen que soy cervantino, digo, lo mejor que se me puede decir en la vida, ¿qué más quisiera yo? Pero son unos personajes que reproducen tal vez en sus aventuras, en sus vidas, a la vuelta de la esquina, como decía en algún momento Epicteto y demás, reproducen un poco el afán de supervivencia y el afán también un poco de modificar el mundo, de poder vivir por lo menos en consonancia con las deformaciones que el mundo nos proporciona, con el sentido de las vicisitudes que nos pueden complicar nuestra existencia en el ánimo, en la emoción, en los sentimientos, en todo eso. Algo, diríamos, que tendría que ver con una cierta capacidad de vividores frustrados. Y eso me parece que es uno de los elementos, por lo menos uno, el que a mí me interesa literariamente. Luego no soy tan pesimista en cuanto a la condición a la que pertenezco, aunque tengo 1000 razones para serlo. Solo hay que ver la realidad en la que vivimos. Este exceso de realidad que nos está llevando, en fin, hombre, por lo menos a una inquietud.
O sea, da la impresión de que después de tanto tiempo y en una sociedad de progreso, no digo nada del tercer mundo porque, en fin, entonces todos debiéramos irnos no sé a dónde, en lo que supone que haya estas desigualdades y estas cosas tan terribles sin meterme en ideologías. Pero esta inquietud tan tremenda en la que vivimos, que bueno, diríamos que yo la podría reflejar en esta especie de héroes del fracaso que tienen un destino quijotesco, en el cual, desde luego, la inducción es siempre salvadora, vitalista, de una capacidad fuerte de sobrevivir más allá del peligro y de la contradicción de hacerlo, y de poder, a la vez de sobrevivir, poder, diríamos, que yo pueda contar esas historias en mis novelas y con los elementos que me da la capacidad de armadura que yo he tenido. Pero es que quería solo transmitirles esta idea sencilla de cómo un escritor procede de algo. O sea, que hay algún elemento originario que puede marcarte y que puede ser decisivo en eso. Y puede ser un sentimiento infantil de este tipo, un cierto tiempo con unas circunstancias adversas, y luego también esa capacidad que el tiempo te da para decir que la edad pues es una forma de huida. O sea, que también crecemos y nos vamos haciendo mayores y vamos teniendo muchos desgastes, y todo eso es como un fuerte conglomerado que a mí me gusta contar desde la ficción, no desde el testimonio. Digo, bueno, pues venga, cuéntanos lo que te pasó y ya das un poco, cuentas bien las circunstancias y entendemos una parte de tu vida. No. Entonces ahí, en lo que a mí se me produciría es en la cosa cervantina. Don Miguel inventó a un gran personaje. Nos cuenta un mundo, y es un mundo de invención alrededor de ese personaje. Ese mundo es metafórico, seguro que podemos entrar en la historia de lo que él vivió, en la parte, diríamos, de sus siglos y de su destino, y eso se corresponde con lo que es la imaginación poderosa para poder inventar esa otra realidad que parece que está al lado de la realidad en la que vivimos, y que sí que es una opción de escritor. Yo he tenido siempre ese camino hacia el conducto de lo imaginario que puedo ir llenando con mis percepciones de mi propia experiencia de la vida, pero desde luego con la ayuda definitiva de la imaginación. Y todo esto, y no voy a poner más pesado, todo esto también con esa idea de la novela que nos cuenta muy bien Irene Nemirovsky, que yo estos días he repetido más de la cuenta porque como me hacen tantas entrevistas pues ya no sé qué decir. Entonces lo que hago es repetir lo que he dicho. Pero Irene decía, toda gran novela es un callejón lleno de gente desconocida. Y bueno, pues entre las muchas cosas para las que vale la novela es para conocer gente, pero para conocer otras vidas con una intensidad a lo mejor mayor que la que tú tienes para vivir la pequeña vida que a ti te toca. Y no es decir, pero hay que renunciar a tu vida para entrar en el mundo de la ficción y encontrar ahí en el mundo de la ficción y en el mundo en el arte en general. El compromiso, yo creo, del arte está con la vida, no con la ideología y con la creencia, que, en fin, son cosas horribles que nos han llevado a tantas desgracias y tragedias. Y en eso estaría algo de esta línea de invención. No sé, ¿qué ha explicado Epicteto ahora cuando hacías los ancianos siderales? Pues ahí, claro, hay un mundo, diríamos, ahí estaría un poco el absurdo de ser anciano, ¿no? Y dices, pero esto de ser anciano, ¿qué es? Y el absurdo de un médico que no sabe dónde poner el fomento, el absurdo de la medicación y la voluntad de escapar de esta realidad que aprisiona a esta gente que tiene a lo mejor un tipo de vivencia o de supervivencia un poco surrealista. Pero bueno, todo eso conforma tal vez parte de un sueño
diríamos, de irrealidad. Y yo en eso sí que tengo la convicción, que es una idea borgiana, de que la auténtica condición del arte es la irrealidad. Es una convicción que puede convivir con otras en fin, menos mal, no todo es así. No sé si la auténtica condición del arte es la irrealidad para Borges y para quienes estamos convencidos de que esa es la auténtica condición del arte que uno quiere hacer. Y claro, en la condición de la irrealidad, pues no es que haya un afán de huida de lo real o un afán de liberarte de los compromisos de lo que es vivir, sino poder marcar otros espacios donde la realidad no tiene por qué asfixiarte. Tú puedes tener capacidad para refugiarte de ella y para no acabar abrasado por tanta actualidad como, por ejemplo, tenemos ahora. Lo que daría, una vez más, consistencia a la gran necesidad del arte como un elemento crucial de la vida, para poder soportar la vida y para que la vida tenga una intensidad que a lo mejor no nos la da en el día a día, pero sí nos la da en la comprensión y en lo que es la lectura de las novelas y entrar en ese callejón de gente desconocida que decía Irene Nemirovsky, y vivir tantas otras vidas como las que nunca viviremos ahora iba a decir una bobada, en esta pequeña vida en la que estamos, no, en esta maravillosa vida en la que estamos y que la realidad intenta amargarnos por todas partes. Pues algo de eso. Y tú dices, pero entonces tú, Mateo, ¿por qué escribes? Digo, porque era aquel niño raro y entonces vi que la vida que iba a vivir tenía menos interés que las que me contaban o que las que yo pudiera escribir y leer, porque eso está totalmente relacionado lo uno con lo otro, y ese era el camino de lo imaginario, de la construcción a través de mi imaginación de las novelas, de las ficciones. Y entonces pueden decir ustedes, ¿y qué hiciste? Digo, pues le vendí el alma al diablo. Sí, le vendí el alma al diablo. Dije, a mí me interesa más la vida que cuento y la vida que me cuentan que la vida que vivo. Esto es un lío, es un lío. Pero bueno, si yo vengo de aquel niño que le pasaban esas cosas especiales y lloraba y tenía aquellos sentimientos, bueno, pues ahora me he hecho un señor, un octogenario, que toca ese límite crepuscular de la edad en que ya casi todo empieza a desaparecer. No, estás feliz, tienes todavía salud, pero hay mucho desgaste. Y sí puedes decir, oye, una buena novela, o ir a ver Las Meninas de Velázquez, o escuchar un buen concierto rock, o una música maravillosa de tal, eso es la parte crucial de la vida que uno puede vivir para alimentarse en lo que de verdad es necesario para tener un disfrute de la misma y un conocimiento mayor de ti mismo. Entonces, con estas vicisitudes y en estos trances, pues ya ven ustedes, me han dado el premio Cervantes. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Para terminar, Dani, vamos a ver a Don Quijote en Celama. Cuando don Diego de Miranda, el caballero del verde gabán, acompaña a su castillo a don Quijote y Sancho, mientras va pensando si don Quijote será un cuerdo loco o un loco que tiraba cuerdo, la voz de don Quijote le saca de sus imaginaciones con un largo parlamento sobre la jurisdicción de los ejercicios que son propios de los caballeros andantes. Entre la larga enumeración de los particulares ejercicios que son propios del caballero andante, menciona la búsqueda de los rincones del mundo, la entrada en los más intrincados laberintos, el acometimiento de lo imposible, e incita al caballero a que resista en los páramos despoblados los ardientes rayos del sol en la mitad del verano
y en el invierno la dura inclemencia de los vientos y de los hielos. No hay mejor camino para avistar Celama que esa imagen de los páramos en la voz de Don Quijote, y además no sólo como descripción escueta de ardor e inclemencia, sino como un terreno propicio donde asumir una jurisdicción de sufrimiento y aventura, un ejercicio valeroso. No hay mejor camino porque Celama, que es antes que nada un páramo, el páramo por excelencia en la delimitación geográfica de las comarcas de la provincia, aceptaría encantada una identidad cervantina como contrapartida imaginaria a su identidad verdadera. Cualquier celama ofrecería gustosa el sueño de su territorio para que lo cabalgase el caballero de la triste figura, a quien don Diego de Miranda, todavía dudoso de su locura o su cordura, propuso que se le llamase el caballero de los leones. Las identidades literarias también contabilizan la admiración y la ejemplaridad, y como digo, esta cita cervantina para avistar el territorio no puede disimular que es intencionada. Muy bien. Qué bonito. Qué dramatismo. Bien, pues la verdad es que creo que ha sido una sesión gozosa. Muy bien. Gozosa porque festejamos la palabra fundamentalmente, ¿no? En la de un novelista que yo creo que efectivamente eres, Luis Mateo, muy cervantino y eso te honra. Y los lectores, y hay el público, los que están, algunos muy jóvenes, pues yo creo que se van a animar a leer tus novelas porque están cargadas de imaginación, están cargadas de humor, que bien que lo necesitamos también, en esta hora tan, que decías tú, tan demasiado realista que vivimos. Y nada, simplemente invitarles al día 9 de mayo, que tendremos la última sesión del ciclo La España que fue, con Luce López Varal, una gran especialista en literatura mística, que va a hablar de la poesía mística y amorosa de San Juan de la Cruz. Tendremos también un músico, Alberto Granados, extraordinario, y un actor, Roberto Mori, que además cantará un pasaje del Cantar de los Cantares, ¿no? Entonces, bueno, una sesión sobre otro ámbito, ¿no? El de la poesía y el de la mística. Y ahora, pues, tenemos un vino ahí. Qué entretenidos estáis, qué gusto.